Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Y estoy muy agradecido nuevamente por su atención y esperamos que los amigos que nos siguen en las redes se inscriban en este programa para poder seguir fortaleciéndolo y tener un medio de comunicación directa y más fluido y más extenso con todos ustedes. Y así podemos analizar asuntos de carácter nacional e internacional de suma importancia y que afectan su vida cotidiana a través de este espacio. Mire, yo voy a tratarle hoy dos temas muy brevemente. Uno tiene que ver con el otorgamiento o la entrega por parte de la Cancillería o del gobierno dominicano a residentes haitianos en la zona fronteriza de un carnet de residente fronterizo. Y le voy a decir lo que eso significa. Y voy a tratar en el segundo espacio, en el segundo segmento del programa, voy a tratar un tema que todavía es igualmente relevante y que tiene repercusiones políticas y sociales muy importantes también, la decisión del gobierno dominicano de recortar el presupuesto de educación para engrosar la cuenta o el presupuesto del Ministerio de la Presidencia con el objeto de impulsar la promoción y la propaganda del gobierno dominicano. Una propaganda que tiene un sentido de exaltación de la figura presidencial y de los actos del gobierno, mucho más que exaltar valores de un buen gobierno y de una democracia como la que vivimos. Voy a comenzar con lo de la tarjeta de residencia. Esa tarjeta de residente fronterizo es una especie de carta de ciudadanía a los residentes ilegales o legales en el territorio nacional. Bueno, si son legales no necesitan una tarjeta de residente fronterizo porque tienen un permiso oficial del gobierno dominicano que les permite residir en el territorio dominicano por el tiempo que la visa o el permiso oficial del gobierno dominicano se lo permite o autoriza. Cuando yo hablo de una carta de ciudadanía, digo que un carnet o una tarjeta de residente fronterizo, como se le llama, a ese derecho de pertenecer o residir en el país por un tiempo determinado, con el tiempo se va a convertir en un derecho de posesión. Y esa etnia haitiana que está bajo la protección de un carnet o de una tarjeta de residente fronterizo, con el paso del tiempo va a adquirir derechos de ciudadanía, va a adquirir derechos que en el plano internacional van a ser reconocidos y eso puede crear un conflicto muy grande entre los dos países y en el plano local especialmente un conflicto muy explosivo como hemos visto en otros países donde algo similar ha ocurrido y entonces eso va a crear una transferencia de soberanía y que va a mutilar al final parte del territorio dominicano donde pudieran estar residiendo esos haitianos con una tarjeta o un carnet de residente fronterizo. Yo no sé bajo qué compromiso internacional el gobierno decidió tomar esta decisión, pero yo creo que debió ser discutida a un alto nivel porque ha tomado por sorpresa el conocimiento de esto a muchas personas. Yo no sé realmente si el gobierno, si eso está ya en ejecución, pero sí he visto que se ha hablado de eso en algunos círculos oficiales y en algunos círculos políticos, de que pudiese estar ya otorgando esa tarjeta de residente fronterizo. Y es evidente que eso es parte de algún concierto de acuerdos, algún acuerdo que ha tomado bajo presión o por voluntad propia del gobierno dominicano para tratar de oficializar o regularizar la presencia ilegal de una enorme cantidad cada día mayor de haitianos en la zona fronteriza, que se ha ido expandiendo también a otras partes del territorio nacional. Y esa tarjeta de residente fronterizo puede ser un estímulo a una nueva oleada de inmigración ilegal hacia el territorio nacional, desbordando una capacidad que ya ha sido enormemente superada de la República Dominicana para absorber la presencia de una comunidad ilegal en el territorio nacional. Bueno, yo pienso que el país tiene que exhibir y tiene por su misma condición de país democrático
en observación o en observancia de los principios y valores que constituyeron la fundación de nuestra república, de nuestra muy amada República Dominicana, yo creo que nosotros implícitamente tenemos un compromiso de solidaridad con el país vecino. Pero ese sentimiento de solidaridad no lleva un compromiso más allá de la solidaridad natural entre dos países vecinos, que en un momento de desgracia de uno de ellos, esa solidaridad se vuelca en ayuda y protección para aquellos que en un momento determinado se ven necesitados de un auxilio internacional. Yo creo que eso está bien, y el país ha demostrado a lo largo de sus difíciles relaciones con la nación vecina, ha demostrado que esa solidaridad ha estado siempre presente en momentos muy difíciles para la nación haitiana. Pero lejos de eso, el país no tiene ningún otro compromiso con Haití. Yo pienso que los problemas haitianos son problemas esencialmente de Haití. Y yo creo que los haitianos tienen una deuda que no pagan con su propio país. Y eso lo vemos cada vez que asola una tragedia, se presenta y hace presencia física en el territorio vecino. Lo vimos ya durante el terremoto del 2010, lo vimos después con una epidemia de cólera, lo vimos después con otro temblor, lo hemos visto frecuentemente en el pasado cuando vientos huracanados han destruido parte del territorio de ese país. Pero los haitianos han descuidado y han abandonado su país, que no ha sido el caso nuestro, y nosotros no podemos cargar con la responsabilidad de asumir el compromiso del desarrollo y el mejoramiento de la situación haitiana. Eso le corresponde a los haitianos. De manera pues que yo creo que el gobierno debe someter a una discusión pública, a una discusión general, el tema del otorgamiento a residentes haitianos ilegales en la zona fronteriza de un carnet bajo el nombre de residente fronterizo, porque corremos el riesgo de que con el tiempo eso se convierta en un derecho de posesión y Haití haga reclamos internacionales contra la República Dominicana por los derechos adquiridos, supuestamente adquiridos a través de ese tipo de concesión cedido por el gobierno de la República Dominicana. Ese es un tema de discusión que amerita que se estudie detenidamente y exhaustivamente, y no puede ser el resultado de una decisión unilateral de un gobierno o de un partido político, sino de la nación dominicana, porque lo que podría estar en juego al final es el concepto de soberanía que tanto sangre y tanto tiempo, tanto sacrificio nos ha costado. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el segundo tema del día de hoy, que tiene que ver con la reducción del presupuesto del Ministerio de Educación para engrosar el presupuesto del Ministerio Administrativo de la Presidencia, con el propósito de incrementar el gasto de publicidad y de promoción del gobierno del presidente Luis Abinader. Regresamos después de la pausa. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano, para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de regreso en nuestro programa, su programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el inicio del programa les decía que en este segundo segmento íbamos a conversar muy brevemente sobre el propósito del gobierno de transferir una cantidad enorme, un monto casi de 2.000 millones de pesos, en lo que queda del presupuesto de este año 2022,
del presupuesto del Ministerio de Educación para transferirlo al presupuesto del Ministerio de la Presidencia con el único y deliberado propósito de incrementar o financiar el gasto de publicidad y de promoción de ese ministerio en relación con las obras y las promociones del gobierno dominicano. Promoción que no exalta valores de una democracia y del buen gobierno como debería ser. Es decir, defendamos la educación, mantengamos limpias nuestras calles, protejamos los bosques, protejamos los ríos, cuidemos el medio ambiente, exaltemos los valores de la educación, mejoremos, trabajemos juntos por construir una nación mejor, más próspera, con mayores oportunidades. Nada de eso. La publicidad del gobierno dominicano no invita al país a cumplir con sus obligaciones ciudadanas, como pagar a tiempo los impuestos, ni nada de eso, cuidar las escuelas, cuidar los bosques, como ya le he dicho, sino exaltar las obras de un gobierno que presenta una sequía enorme en realizaciones de carácter material. Entonces a mí me parece que es una agresión al buen sentido quitarle al presupuesto de educación 2.000 millones de pesos en momentos en que el nuevo ministro dice y admite que hay una carencia de aulas en la República Dominicana, que ha disminuido la capacidad del ministerio y de la escuela dominicana para darle oportunidad a todos los estudiantes que crecen, el número de estudiantes que crece cada año con el aumento de la población. Entonces, mientras tenemos un déficit de aulas y muchos estudiantes pueden quedar fuera del sistema escolar dominicano, me refiero a los bajos niveles del sistema educativo, mientras eso ocurre, las escuelas se deterioran, no hay oportunidad, hay muchas quejas sobre el desayuno escolar, sobre el almuerzo escolar y sobre los refrigerios que se dan a los estudiantes para que permanezcan el mayor tiempo posible en el recinto escolar y que a la vez constituya un auxilio o un aumento de hecho del presupuesto familiar, porque realmente todos sabemos que con el sistema de la tanda extendida, una familia que por cada hijo que tenga que asista a las clases, sea para deportes o para permanecer solo en la escuela en horas de ocio, sin ningún tipo, sin recibir ninguna disciplina en esas horas, eso significa un ahorro para la familia dominicana por cada estudiante alrededor de 7.000 pesos mensuales. De manera pues que la tanda extendida no solamente es una oportunidad para el estudiante, sino también es un ahorro y un aumento sustancial de la capacidad de una familia para desenvolverse con los salarios que tiene. Y mientras eso ocurre y hay un déficit terrible de aulas y muchos estudiantes pueden quedar fuera del sistema escolar este año porque no hay cupo para ellos, el gobierno transfiere 2.000 millones de pesos del presupuesto del Ministerio de Educación para engrosar un presupuesto que tiene como único propósito promover las obras del gobierno y la figura presidencial, porque desgraciadamente, y eso hay que admitirlo, el 90% o un porcentaje casi similar a ese 90% del gasto publicitario del gobierno dominicano en todas las esferas de la estructura gubernamental, es decir, en todas las estructuras del gobierno dominicano, del aparato burocrático del gobierno, está dirigido a resaltar la figura presidencial. En otras palabras, yo creo que esa exaltación de la figura presidencial, de lo que hace el gobierno, que mucha gente no ve, porque no se ve con claridad lo que se está haciendo, o por lo menos no está dando los frutos que el mismo gobierno dice que está haciendo, todo eso tiene una finalidad política, partidaria, y en la proximidad y en momentos en que dentro de la esfera del gobierno se promueve la reelección del actual presidente, el señor Luis Abinader, que sin lugar a dudas tiene cosas que puede reivindicar sin ningún tipo de objeción su gestión administrativa, pero eso no significa que esa gestión administrativa, por más exitosa que pueda ser en algunos sectores del gobierno dominicano, pueda validar el mal uso del presupuesto nacional en actividades promocionales que no resaltan ni exaltan valores
de un buen gobierno, del buen gobierno en sentido general y de una democracia como la que vivimos. De manera pues que yo pienso que que con esto el gobierno ha querido decir, y no sé si ese es su propósito, pero lo que nos quiere decir o nos ha dicho con esto, llegarse de ser aprobado finalmente como se espera que lo haga un Congreso dócil de las directrices del gobierno central, lo que está diciendo el gobierno, repito, es que la promoción del gobierno, de la figura y de los actos del gobierno tiene prioridad para él que los éxitos y los propósitos que guían un buen sistema educativo en un país con un alto índice todavía de analfabetismo y de una educación media que según todos los parámetros internacionales está muy por debajo de países incluso con un menor desarrollo económico relativo que el de la República Dominicana. De manera pues que yo pienso que esta transferencia de fondos del presupuesto nacional para el Ministerio Administrativo de la Presidencia no tiene ningún valor que merezca ser exaltado. De manera pues que esperamos, aunque es muy difícil esperarlo, que el Congreso de la República evite que esta agresión al buen sentido y al presupuesto de la República se convierta en una realidad. Ha sido todo por nuestro día de hoy. Les deseamos un buen fin de semana y los esperamos como de costumbre en la próxima edición de este programa del escritorio de Miguel Guerrero. Hasta la próxima.